palabra de Dios nos damos cuenta de qué tan importante es este tema. Este no es un tema más. Yo pensaba hoy cuando preparaba la clase que realmente hay tres temas que son trascendentales en el estudio teológico de todo creyente. El primero es todo lo relativo a los atributos de Dios, cómo Dios se manifiesta en las Escrituras, cómo Dios se manifiesta para que nosotros podamos conocerle como el Dios perfecto. Eso implica su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, todos sus atributos, pero también su justicia, su ira, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un segundo grupo de estudios que son relevantes y son los relativos a la creación y a la caída del hombre, porque nos deja ver cuál es la condición, cuál es la situación en la que se encuentra el hombre actualmente. Nosotros somos, por naturaleza, la Biblia dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, nosotros estamos bajo la condenación que nos da el habernos apartado del Dios eterno, el habernos separado del Dios que nos ha salvado por pura gracia. Y esa salvación que se da en Cristo es el resultado de nosotros haber pecado. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, estamos separados, estamos apartados de la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, lo segundo que tenemos es esto, es que tenemos una vida cristiana que se caracteriza por un entendimiento de hacia dónde debemos ir, basado básicamente en que le hemos fallado a Dios. Como le hemos fallado a Dios, nosotros tenemos una situación de pecado que nos aparta de él. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de qué significa la caída, de qué impacto tuvo la caída en el ser humano, de cuáles son las consecuencias, o más bien, cuáles son los desencadenantes de esta caída y cómo las diferentes denominaciones o facciones o grupos cristianos han entendido este tema. Entonces, a la luz de este tema, vamos a estar conversando, vamos a estar hablando, vamos a estar disfrutando de un buen tiempo. Amén. Entonces, es importante que nosotros podamos entender eso, que podamos entender que como seres humanos somos seres que hemos caído, que hemos errado en el blanco. Lo vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver la caída de Adán y la mía. ¿Por qué la caída de Adán y la mía? Porque cuando Adán cae, Adán no cae solo. Adán al caer nos involucra a nosotros, como decía el hermano Brian la semana pasada. Cuando Adán cae, Adán no solamente cae él, Adán cae él y hace que los que estamos en él representados también caigamos, también tengamos un paso en falso, como se dice popularmente, tengamos una falla genética, una falla ontológica que impida que nosotros podamos vivir a la altura de lo que Dios espera. Entonces vamos a estar hablando de la caída, no solamente la caída de Adán, sino también de la caída mía. Pero esa caída de Adán y esa caída mía, vamos a estarlo viendo desde el punto de vista de cómo lo veían los primeros cristianos, cómo lo veían las primeras comunidades cristianas, cómo se enfocaba esto desde el punto de vista de las primeras comunidades cristianas. Entonces, eso lo vamos a estar viendo desde allí, vamos a tener un acercamiento a este tema desde esa perspectiva. Primero, cómo lo veían los cristianos, de los judíos del primer templo, el judaísmo del segundo templo, perdón, cómo ellos enfocaban esto y cómo en ese germen del judaísmo del segundo templo se desarrolló la doctrina de la caída del hombre. ¿Por qué? Porque para poder tener un entendimiento claro de esto, tenemos que verlo desde el punto de vista de cómo lo veía la iglesia primitiva. No podemos simplemente brincar al siglo XVI y empezar a hablar de cómo lo veía Martín Lutero, cómo lo veía Juan Calvino, cómo lo veía Spurgeon, cómo lo veía todos y cada uno de aquellos hombres que por la gracia de Dios fueron usados para esclarecer esa doctrina. Entonces,
Dicho esto, podemos decir que la caída del hombre fue el evento más catastrófico que le ha pasado a la humanidad. Y vamos a verlo en los siguientes puntos. Esta es la tabla de contenido que vamos a estar visualizando. Entonces, lo primero que vamos a ver es una introducción. Vamos a introducir el tema de manera tal que usted pueda comprender cuáles son las características de esta caída, cómo esta caída afectó a todos y cada uno de los que estamos en este mundo. Es decir, todos los que estamos en este mundo estamos siendo afectados por la caída. Y a partir de esa caída, entonces nosotros estamos operando. Lo segundo que vamos a ver es la narrativa de la caída en el texto bíblico. Cómo se narra, cómo se presenta, cómo se deja ver, cómo se proyecta la caída del hombre. Lo tercero que vamos a estar viendo es la perspectiva del judaísmo del segundo templo. Como decíamos, el judaísmo del segundo templo fue el que dio enfoque, el que enfocó la manera de ver la caída del hombre y el que influenció a la iglesia. ¿Por qué la influenció? Porque a partir de ella, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y los demás creyentes empezaron a enfocar la caída. Lo cuarto que vamos a ver es la doctrina de la caída en la iglesia primitiva. Lo quinto, San Agustín y la formalización del pecado original. Esto es importante. Lo sexto que vamos a ver es el pecado original versus el pecado ancestral. ¿En qué consiste el pecado ancestral y cómo él se opone a la noción que tenemos en Occidente del pecado original? Vamos a estar viendo la reforma y nuevas perspectivas de Lutero, de Calvino, y vamos a ver el Concilio de Trento, cómo fue la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante en este sentido, y vamos a ver la perspectiva moderna del pecado y posmoderna, y vamos a tener una conclusión. En la medida en que vamos avanzando, en la medida en que vamos hablando, yo necesito que usted me ponga un dedito arriba, que comente si necesita algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario. Estamos aquí, usted puede ahí en el chat comentar. Si algo le emociona, usted dice gloria a Dios. Si algo le arrepiente, dice un amén, etcétera, etcétera, etcétera. De modo y manera que podamos disfrutar de esta clase. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la introducción. A nivel de introducción podemos decir que la figura de Adán y el relato de su caída en el jardín del Edén constituyen una de las narrativas fundacionales de la religión abrahámica. ¿Qué significa esto? Que la caída de Adán afecta a la religión cristiana como tal, en todas sus manifestaciones o denominaciones, afecta al judaísmo y afecta a la religión musulmana. ¿Por qué? Porque son religiones abrahámicas que toman su iniciación, que el origen del mundo está fundamentado en esta narración. En el cristianismo, este relato ha servido como piedra angular para la elaboración de doctrinas fundamentales, como es el pecado original, la redención y la necesidad de la gracia divina. La necesidad de la gracia divina. La necesidad de la gracia divina. Sin embargo, la interpretación no siempre ha sido uniforme. No siempre ha sido ¿qué? Uniforme. ¿Qué significa esto? Que ha habido diferentes tipos de interpretación en lo relativo a la doctrina de la caída del hombre, tanto en el judaísmo del segundo templo como en las distintas etapas del desarrollo cristiano, la patrística, la escolástica y la reforma, además del pensamiento moderno y posmoderno. La caída de Adán ha sido entendida de diversas maneras, ha sido enfocada desde diferentes puntos de vista, desde una simple transgresión hasta una catástrofe cósmica que alteró la naturaleza humana. El objetivo de este estudio es mostrar no solo la evolución doctrinal de esta figura, sino también las tensiones, los contrastes entre las visiones que parten del mismo texto, pero la interpretan en marcos distintos. Es decir,
Ellos la están interpretando en marcos distintos, aun cuando están tomando el mismo texto. Entonces, la narrativa de la caída. ¿Qué narra la caída? La caída está reflejada en el capítulo 3 del libro de Génesis. El relato de la caída se encuentra allí. Dentro del llamado ciclo yavista, habían dentro de las escuelas de israelitas, del judaísmo, habían dos escuelas básicas. Está la escuela yavista y está la escuela, wow, se me escapa ahora, la escuela, se me escapa, pero bueno, eran dos. Estaba la escuela yavista y la escuela, wow, Dios mío, lo tenía pendiente. Pero bueno, dentro de la escuela yavista es que se da un desarrollo más profundo en este sentido. En él se describe en la primera pareja humana, la desobediencia al mandato divino de no comer al árbol del conocimiento del bien y del mal, el engaño de la serpiente y cómo ésta llevó a que ellos transgredieran. Esta transgresión desencadenó una serie de consecuencias. La pérdida de acceso al árbol de la vida fue el primero. Esto es importante. El segundo, el trabajo penoso. Recuérdense que el hombre iba a trabajar, pero que el trabajo no iba a ser un castigo. El trabajo penoso, el parto doloroso y la expulsión del jardín. Desde un punto de vista narrativo, el texto es notablemente sobrio. Miren que cuando se cuenta, si usted puede hoy en la noche ir y leer el texto, es estrictamente sobrio, porque lo que está pasando ahí no es un relajo. A veces nosotros todo lo cogemos a relajo, a chelcha. Hay cosas que hay que cogerla en serio. Y para Dios, esta situación fue algo serio. Díganlo ahí conmigo donde usted está. Esto es algo serio, porque el pecado no es un juego. El pecado no es una chercha. El pecado es serio. Y la manera en que la Biblia presenta la caída de nuestros primeros padres fue algo bien sobrio. El simbolismo del relato ha sido interpretado de múltiples formas. El simbolismo del relato ha sido interpretado de múltiples formas como una explicación de la condición humana, como una etiología de la mortalidad o como una alegoría moral. El texto, sin embargo, deja abierta la interpretación y será en la tradición posterior donde se construye la lectura teológica más sistemática. Es decir, la Biblia hace el relato, narra la historia, pero es la responsabilidad del intérprete, del lector, de la comunidad receptora, el hacer el trabajo hermenéutico de entender si esto es algo mitológico, algo alegórico, algo etiológico, o si es una caída real, una caída literal. Ese es el trabajo de la comunidad de interpretación. Entonces, ¿cuál fue la perspectiva del judaísmo del segundo templo acerca de la caída? Bueno, se puede dividir en 5 puntos. Dígalo conmigo, 5 puntos. La caída como introducción de la muerte, no de una culpa heredada. Dentro de la cultura, dentro del etos, dentro de el estudio del judaísmo del segundo templo, la caída era vista como la introducción en el mundo de la muerte, mas no una culpa heredada. No era que nosotros heredábamos de Adán esa culpa, heredábamos la muerte, pero no la culpa por el pecado de Adán. Lo segundo que creía el judaísmo del segundo templo, cuando hablo del judaísmo del segundo templo, estoy hablando de ese periodo que va a partir del año, cuando cesa la revelación bíblica en el año 400, hasta el año 70 después de Cristo, cuando se construyó el segundo templo, los que viajaron de Babilonia, construyeron, montaron, donde se estableció el trabajo de los escribas y los fariseos, donde las escuelas de interpretación rabínica tomaron su mayor auge. Entonces, en ese momento, el desarrollo de la literatura apocalíptica, es el segundo punto,
Adán aparece como figura paradigmática de la fragilidad humana. Recuérdense que Cristo para este momento no ha llegado y no se le ha dado la interpretación cristológica que después se le da. Entonces a Adán se le ve como un instrumento paradigmático que refleja la debilidad, la fragilidad y la incompetencia humana. Lo tercero que vemos es la responsabilidad individual frente a la herencia adámica. Dentro del judaísmo del segundo templo se entendía que había una responsabilidad individual y que no era simplemente el resultado de una herencia pecaminosa. Lo cuarto es que el judaísmo del segundo templo veía a Adán como el primer transgresor, cuya desobediencia trajo la muerte al mundo, como lo habíamos dicho. Y quinto, la culpa era individual y la restauración era posible por medio del arrepentimiento y la obediencia. La culpa era individual y la restauración era posible por medio del arrepentimiento y la obediencia. En medio de esa cultura, en medio de esa manera de pensar, surge la iglesia posterior a la crucifixión y muerte de Cristo. Entonces, en la iglesia primitiva, estaba mayormente constituida por judíos que se habían cristianizado, lo que se le conoció más luego como judíos mesiánicos, como judíos que habían creído en Jesús como el Mesías. Vamos a ver algunas coincidencias y algunas diferencias con lo que habíamos visto de la interpretación judaica con relación a este tema. Entonces, lo primero que podemos ver es que la doctrina de la caída en la iglesia primitiva, los primeros cristianos vieron la caída de Adán como un modelo de desobediencia que apuntaba a la necesidad de salvación en Cristo. Es decir, no era como vimos en el slide anterior, donde decía que yo podía ser restaurado por medio de la restauración y la obediencia. Ya para la iglesia primitiva, si bien es cierto que yo necesitaba la restauración para ser conectado otra vez a la vid verdadera, no es menos cierto que mi obediencia pasaba a un segundo plano y la obediencia que tomaba la principalía era la que había provisto Cristo para su salvación. Aunque no existía una doctrina del pecado original heredado como la tenemos desarrollada el día de hoy, ya para la iglesia primitiva había dos elementos fundamentales. Adán era el antitipo y Cristo era el tipo. Por eso es que el apóstol Pablo es la figura clave en el desarrollo teológico de Adán dentro del cristianismo. En Romanos 5:21 y en 1 Corintios 15:21 y 22, Pablo establece un paralelismo. Escríbalo ahí conmigo, un paralelismo entre Cristo y Adán. ¿En qué consiste ese paralelismo? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, Adán pone a Cristo de un lado como cabeza federal de una creación y pone a Adán de otro lado como cabeza federal de otra creación. De evitar, y como si nosotros tenemos una conexión directa con él. Entonces, ¿qué decían los padres apostólicos y los padres apologistas acerca del pecado? Sencillo, los padres apostólicos no desarrollaron una doctrina sistemática del pecado original. En lugar de enfocarse en una culpa heredada, subrayaron el arrepentimiento y la obediencia y el bautismo. Justino Mártir, por ejemplo, presentó a Cristo como el nuevo Adán, que revierte la desobediencia, sin afirmar una transmisión automática del pecado. La redención se entendía como accesible por la fe y la libertad, no como respuesta a una corrupción innata. Ireneo de León enseñó que la caída de Adán no corrompió esencialmente al ser humano, sino que interrumpió su crecimiento hacia Dios. Cristo, como nuevo Adán, recapituló, reconectó, restauró la historia humana para restaurarla, valga la repetición. La culpa no se hereda, según
Ireneo. Recuérdense que estas son doctrinas que van evolucionando en el entendimiento de la iglesia, sino que cada persona repite la desobediencia por elección propia. Entonces, en medio de este contexto aparece San Agustín. A San Agustín se le conoce como el mestizo. ¿Por qué? Porque de San Agustín bebe la tradición católica romana y bebe la tradición católica protestante. Miren que utilizo católico para los dos, porque nosotros también somos católicos. Nosotros también apelamos a la catolicidad como medio de conectarnos con nuestra herencia histórica y teológica. Entonces, en medio de esta realidad aparece Agustín, y Agustín formaliza la idea del pecado original. San Agustín y la formalización del pecado original. San Agustín formuló la doctrina del pecado original como una corrupción heredada desde Adán, influido por Pablo y el neoplatonismo. Su visión marcó la teología cristiana de Occidente durante más de 1000 años. En sus confesiones, Agustín descubre en sí una inclinación al mal desde la infancia, lo que lo llevó a concluir que el pecado es una condición heredada y profunda del alma humana, no solo el resultado de la imitación. Agustín decía: amé mi caída, no aquello a lo que caía, sino mi caída misma. Era malvado y lo amaba. Es decir, cuando nosotros somos serios en evaluarnos, en estudiarnos, en buscar dentro de nosotros, nos damos cuenta que nuestra naturaleza nos lleva a amar lo que deberíamos odiar y a odiar lo que deberíamos amar. Repito esto aquí. Nuestra naturaleza caída nos lleva a amar lo que deberíamos odiar y a odiar lo que deberíamos amar. Esta introspección le lleva a concluir que hay en él un ser humano, que hay en el ser humano una inclinación innata hacia el pecado, que no se aprende, sino que se hereda. Por eso usted ve que a su hijo, usted, aunque no le hable mentira, él aprende a hablar mentira. Aunque no le enseña a pelear, él aprende a pelear. Aunque usted no lo instruya para que peque, él peca de manera natural. ¿Por qué? Porque hay en el ser humano una inclinación innata hacia el pecado, que no se aprende, sino que se hereda. Agustín comienza a ver esta inclinación no como un defecto moral occidental, sino como una condición ontológica, una condición propia del ser, que no es adquirida por algo que yo pueda hacer, sino que es algo que viene de fábrica, por decirlo de alguna manera. Es una condición ontológica del alma humana. Me deja saber si está conmigo, si me está entendiendo, si me está captando. Entonces, ¿qué sucede? De un lado tenemos a Agustín, que dice que el pecado es algo innato, y surge una contraposición, surge un opositor a esta doctrina llamado Pelagio. Y Pelagio es el desarrollador de una herejía llamada pelagianismo. El pelagianismo consistía, como vamos a ver, en que Pelagio decía que el hombre no nacía malo por naturaleza, sino que cuando Cristo muere, Cristo no muere porque somos malos por naturaleza, sino que Cristo muere y el hombre tiene la posibilidad de pecar o de no pecar. El contexto inmediato del desarrollo de esta doctrina fue la controversia con Pelagio, un monje británico que negaba que el pecado de Adán afectara a la naturaleza humana de forma hereditaria. Pelagio afirmaba que cada ser humano nace en un estado moralmente neutro. Para Pelagio, nosotros nacemos en el centro, pudiendo tomar una inclinación hacia un lado o hacia otro. Pelagio afirmaba que cada ser humano nace moralmente neutro y que el pecado es el resultado de la imitación, no de la herencia. Y cuando alguien peca,
peca porque aprende a pecar, no porque hereda el pecado. Agustín respondió con una fuerte afirmación de la debilidad humana y de la absoluta necesidad de la gracia divina. Entonces, todos pecaron en Adán, no solamente porque todos imitan su desobediencia, sino también porque todos fueron en él partícipes de la misma culpa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Agustín? Está diciendo, nosotros no solamente imitamos a Adán, nosotros heredamos su maldad. El libre albedrío, decía Agustín, ha sido arruinado por el pecado. El primer hombre del primer hombre. Y nadie puede ser liberado sino por la gracia de Dios. Para Agustín, los niños deben ser bautizados porque nacen en el pecado, no solo con la posibilidad de pecar. Esta enseñanza es respaldada con el Concilio de Cartago en el 418 y fue adoptada por la Iglesia Occidental, por la Iglesia Latina. Por eso ustedes ven que la Iglesia de Roma bautiza a los niños porque entiende que por medio de él está librando al niño del pecado heredado. Por eso lo vamos a ver más para adelante. Consecuencias doctrinales. La doctrina agustiniana del pecado original implicó una serie de elementos teológicos interrelacionados. Primero, pérdida de la libertad verdadera. El ser humano ya no puede por sí solo elegir el bien sin la intervención de la gracia. Transmisión por generación carnal. La concupiscencia, deseo desordenado por el pecado, se convierte en el vehículo de la transmisión del pecado. Y tercero, la necesidad del bautismo para la salvación. Incluso los niños necesitan ser redimidos de esta culpa heredada. Estas ideas serán centrales no solo en la teología escolástica medieval, sino también en la Reforma protestante, que heredará y radicalizará estos conceptos. El pecado original versus el pecado ancestral. Quedan 10 minutos. En 10 minutos vamos a avanzar lo que nos falta. No se preocupen, que nos vamos temprano. La visión ortodoxa del pecado ancestral como corrupción, no como culpa. En la iglesia, en contraste con la teología ortodoxa oriental, presentada por los padres griegos como Gregorio de Nisa, Basilio el Grande y Máximo el Confesor, rechaza la noción de la herencia del pecado. En su lugar enseñan que Adán introdujo la mortalidad y el sufrimiento y la corrupción en la naturaleza humana. Esta condición se transmite no como una culpa jurídica, sino como una debilidad ontológica. Ontológicamente, es decir, en lo interno de mi ser, yo tengo una debilidad, una distorsión del estado original. Cada persona hereda las consecuencias del pecado, pero no la culpa personal de Adán. El pecado original, como se entiende en la iglesia ortodoxa, no es una transmisión de culpa, sino una herencia de corrupción. Nacemos en un mundo marcado por el pecado, por tanto, inevitablemente participamos de él. Esto lo podemos leer en Teología Bizantina, este libro escrito en 1979. Entonces, ¿cuáles son las diferencias clave entre la visión occidental encabezada por Agustín y la visión oriental encabezada por los padres, algunos de los padres capadocios? Mira, la naturaleza del pecado original, culpa heredada y corrupción moral. En la iglesia oriental, corrupción y muerte sin culpa heredada. El estado del ser humano al nacer, nace culpable y separado de Dios. Nacido mortal, corruptible, pero no culpable, dice la iglesia oriental. La necesidad del bautismo infantil, absolutamente necesario para remisión de pecado, necesario comunión con Cristo, pero no por la culpa. Transmisión del pecado por la generación carnal y concupiscencia, por herencia de una condición mortal, dice la iglesia oriental. Y finalmente la gracia, absolutamente necesaria, incluso para desear el bien. Y los orientales decían que era necesaria, pero el libre albedrío permanece activo. La reforma y las nuevas perspectivas.
Durante la reforma del siglo XVI, protestantes y católicos reformularon la doctrina del pecado original. Luego, la teología moderna y posmoderna propusieron nuevas interpretaciones y aplicaciones a este pecado. Martín Lutero, que era un monje agustino, esto es interesante, porque recuérdense que Agustín fue el que trazó la línea teológica acerca del pecado original que va a creer tanto la Iglesia de Roma como nosotros los protestantes. Y Martín Lutero, que fue el padre de la primera parte, de la primera ola de la Reforma, era un monje agustino, pionero de la Reforma, heredó y radicalizó la doctrina del pecado original de San Agustín. En sus escritos, la caída no solamente implica la pérdida de la gracia, sino una corrupción total del ser humano. El pecado original destruye la voluntad libre en las cosas espirituales. El ser humano, sin gracia de Dios, está totalmente incapacitado de elegir el bien. Y tercero, incluso las acciones virtuosas fuera de la fe son pecados espléndidos. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo según mi propia fuerza, según mi propia naturaleza, según mi propia capacidad. En La esclavitud de la voluntad, un libro que escribió Lutero en 1525, afirma: el libre albedrío no es otra cosa que un nombre vacío. El hombre sin la gracia no puede sino pecar y buscar sus propios intereses. Esta visión de la naturaleza humana exige una justificación radical solo por la fe. Y dio forma al luteranismo clásico, que enseñó que nosotros a la vez somos justos y somos pecadores. Es decir, somos justos por la justicia de aquel justo que murió por nosotros, y somos pecadores en nuestra propia humanidad. Juan Calvino y la depravación total y la elección incondicional. Calvino desarrolló una teología del pecado original muy próxima a la de Lutero, pero más sistemática. En su obra, Las instituciones de la religión cristiana, que se escribió en 1536, enseñó que el pecado original es depravación total. El ser humano es incapaz de hacer el bien que Dios ha predestinado para él sin la gracia. No es que el hombre no pueda hacer cosas buenas, pero el bien mayor, que es amar a Dios y buscar su gloria, nosotros estamos incapacitados, inhabilitados, estamos totalmente depravados para lograrlo. Segundo, esta corrupción afecta la mente, afecta la voluntad y afecta los afectos. La mente, porque nuestra mente está entrenebrecida. Nuestra voluntad, porque nosotros no amamos lo que deberíamos amar. Amamos lo que deberíamos odiar, que es el pecado, y odiamos lo que deberíamos amar, que es la justicia. En tercer lugar, los afectos, porque nuestros afectos están comprometidos con el pecado. La caída dejó a la humanidad, me quedan 4 minutos, muerta en delitos y pecados. Por eso dice Efesios 2:1, que cuando nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos bajo la condenación, estábamos bajo la gobernanza del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, fue que Dios nos salvó. Calvino también reforzó la idea de la transmisión heredada, el pecado, y él articuló la necesidad de la elección divina como única vía de salvación. En palabras suyas, toda la naturaleza humana fue condenada y pereció en la persona de Adán, no por imitación, sino por herencia. Las instituciones 2:1-6. Entonces, el Concilio de Trento respondió a esto. El Concilio de Trento fue la contrarreforma, fue el trabajo que la Iglesia, el trabajo magisterial que la Iglesia Católica hizo para responder a los reformadores. ¿Qué dijo la Iglesia Católica? La Iglesia respondió a la reforma en el Concilio de Trento, 1545-1563, afirmando la doctrina del pecado original. Por eso decía que Agustín es
el mestizo, porque de él beben los católicos romanos y los católicos protestantes, pero introdujo importantes matices frente a lo que enseñaban Lutero y Calvino. El pecado original se transmitió a todos los hombres por generación natural desde Adán. Consiste en la privación, el pecado original, de la justicia original, no en una corrupción total del alma. Y el bautismo remite completamente la culpa. El bautismo en las iglesias católicas es regeneracional. ¿Qué significa eso? Que cuando al niño se le aplica el bautismo lo hace nacer de nuevo, liberándolo de esa naturaleza que él heredó de Adán. Si alguno dice que el pecado de Adán se transmite por imitación, como enseñaba Pelagio, sea anatema. Es decir, aquí están diciendo el pecado no se transmite por imitación, no es porque yo imito, sino por propagación. La Iglesia Católica aceptó la idea de la transmisión heredada, pero rechazó la depravación total, sosteniendo que el ser humano, aún caído, coopera con la gracia. La visión moderna, crítica, psicológica y científica del pecado. Génesis, como lo ve la crítica moderna, encabezada por algunos teólogos modernos o postmodernos, como Barth, es un relato mítico, no de la caída de Adán como primer hombre, sino de nuestras constantes caídas. Es una representación, según Barth, de cómo nosotros los hombres elegimos el mal en lugar del bien. El enfoque psicológico del pecado lo ve como una alienación existencial. La ciencia y la evolución, en la ciencia y la evolución, el pecado como parte del seguimiento de la conciencia moral y del desarrollo humano es un estadio en el cual debemos desarrollar. Y a manera de conclusión en esta parte, el pecado como herencia biológica es una realidad espiritual universal. La visión moderna y crítica de la psicología y la ciencia, relectura bíblica, Edén como un símbolo de la fragilidad humana. Ya no se ve como una historia real, sino como un símbolo. La antropología equilibrada, ni depravación total, ni autonomía absoluta. Hay una, en ese sentido, y en el sentido soteriológico, hay una línea de pensamiento que se llama el molinismo, que plantea esto, que el hombre no puede elegir totalmente, pero que el hombre no es depravado totalmente. Entonces se queda como que en el medio. La unidad y diversidad, diálogo entre la visión cristiana y las distintas posturas, y finalmente la relevancia espiritual, el pecado como lucha interior y necesidad de la gracia. Finalmente, wow, mire, acabé a las 8:55. La caída de Adán es un evento real y trágico que introdujo una corrupción total en la naturaleza humana. Desde entonces, todos los seres humanos nacen con una inclinación al pecado, separados de Dios y totalmente incapaces de buscar el bien por sí mismos. Esta condición no se supera con esfuerzos humanos, sino únicamente por la gracia soberana de Dios. Cristo, el nuevo Adán, vino a redimir a los caídos, no por mérito humano, sino por la justicia imputada. La caída nuestra, la profundidad de nuestra necesidad y la redención, la grandeza de su gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero que este estudio le haya servido para entender dos cosas: que yo soy depravado por naturaleza y salvo por gracia, que por naturaleza soy hijo de ira, pero que por elección divina voy a heredar la patria celestial, que puedo vivir conforme a lo que Dios quiere en este mundo caído gracias a su misericordia. Dios le bendiga a nuestro hermano Lugo con todos nosotros.